No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no he querido con él. ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast, son of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenido a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Francisco Acirón, con la mirada clavada en el respetable, al que un servidor, Daniel Acirón, duda que haya que tratar con tanto respeto.
Como pide Camarón, hoy dedicamos la emisión a hablar sobre la locura del amor con mi vecino Juan Ignacio, alguien a quien tener más de 9 dioptrías en cada ojo no le ha hecho perder de vista las cosas importantes. Sobre la locura del amor y otros sentimientos extremos, hablamos con mi vecino Ignatius Farray. Buenos días, Ignatius. Hola. ¿Qué tal, Daniel? Me alegro de que me hayas invitado aquí a ver al programa. A pesar de compartir escalera, hay que confesar a los oyentes de Espíritu de Rock and Roll que esta va a ser la primera conversación que mantenemos. Sí, pues nos habíamos saludado por el barrio, ¿no? Y sabemos la música que escucha cada uno. Exacto. Nos escuchamos, yo escucho la música que tú pones y tú escuchas la música que yo pongo a través del patio, ¿no? Así es, el patio ha sido lo que nos ha unido. Nos conocemos a través de nuestras aficiones musicales. Correcto. Y por eso hoy la conversación va a tener como banda sonora el gusto que siente Ignatius Farray hacia el jazz. Ha seleccionado 5 canciones de grandes compositores e intérpretes que iremos escuchando a lo largo de esta charla en la que vamos a intentar repasar los orígenes y centrarnos en el presente de tu forma de entender las cosas. Lo primero, eres de Tenerife, concretamente de Granadilla de Abona. Sí, del sur. Y vienes a Madrid con la intención de licenciarte en Ciencias de la Información en la Complutense. Sí, ya llevo casi más tiempo en Madrid que en Tenerife. Tengo 40 años ahora, desde los 17 me vine a estudiar aquí la carrera y desde entonces alguna temporada también he vuelto a Tenerife, 2 años en Londres
Ajá. Que la verdad que fue lo que me animó para luego empezar a actuar. Me fui allí un poco a la aventura, pero vi muchos cómicos. La verdad es que el ambiente de comedia allí es sensacional. Y cuando volví era la época que estaba empezando el Paramount Comedy y el Club de la Comedia, y entonces me animé a un poco lo loco, ¿no? Porque tampoco tenías nada. Si hubiera tenido un trabajo a esas alturas o eso, igual te lo piensas 2 veces. Pero tampoco, como no tenía nada, pues me lancé un poco a la locura de prepararme una especie de 20 minutos, me preparé y empecé a actuar en un concurso de monólogos que hubo en Tenerife. Ajá. Y al poco tiempo volví a Madrid, que como te digo, aquí ya estaban mis colegas de la época de la universidad y todo. Y aquí empecé a actuar también, hasta que empecé a grabar con Paramount al poco tiempo. Y un poco así. Empecé ya tarde, empecé con 29 años a actuar. Sabes que ya es una edad, lo normal es empezar antes. Habitualmente, en las conversaciones que mantienes con el público destacan crudas verdades. ¿Esto tiene alguna relación con esos estudios de ciencias de la información, esa vocación por querer conocer la verdad y transmitirla? No, la verdad es que, bueno, uno tiene la ilusión de que lo que hace quede lo mejor posible, pero bueno, sinceramente no lo haces con ninguna premeditación en concreto, sino un poco lo que va saliendo, lo que se te ocurre contar, que te apetezca hacerlo, pero no con ninguna pretensión de decir quisiera que se fuera mi objetivo de la actuación ni nada, sino bueno, un poco lo que va surgiendo. Lo más importante además es eso, tener claro qué es lo que te apetece contar y no sentirte obligado a tener que contar algo porque se piense que de eso es lo que debe tratar una actuación de un monólogo cómico. Huir de lo estándar, digamos, y hacer realmente lo que te apetece contar, ¿no? Uno de los sitios donde se te puede ver contar es en el sótano de la Escalera de Jacob, en calle Lavapiés número 9. Ahí llevas años. ¿Lo conoces el sitio? Sí, he estado por ahí. Y he estado viéndote. ¿Ah, sí? Una de las dinámicas más interesantes que he visto de un espectáculo, puesto que llegaste, una vez el público estaba sentado, te bajaste con tu copa de gin tonic, pantalones cortos, camiseta de manga corta. Mi madre. Y yo me marché a las 3 horas, pero hubo gente que todavía se quedó. Tú insistías en que el show estaba terminado, que cada uno podía marcharse cuando quisiese, pero que tú no ibas a ser el primero en irte. Qué fuerte. Quien haya ido un domingo y vuelva a ir otro domingo, se va a encontrar muchas cosas repetidas. ¿Hasta dónde se puede alargar el chiste? ¿Cuánta vida tiene el chiste? En la Escalera Jacob es verdad que se crea ese ambiente. En otros sitios también me puedo alargar, pero en la Escalera Jacob yo creo que especialmente, porque es un sitio pequeñito. Realmente no viene mucha gente, no sé, cuando tú viniste no sé si había mucha gente, pero lo normal es que haya entre 10 o 20 personas. Y está guay porque te da pie a, como al fin y al cabo estamos allí en un ambiente tan íntimo, te da pie a alargarte, improvisar más con la gente. A lo mejor en otros sitios no lo hago tanto, porque si empiezas a hablar con una persona en concreto, lo normal es que la otra gente se desentienda un poco. Si son sitios ya que hay, qué sé yo, más de 100 personas o por ahí, pero en un ambiente tan pequeñito, si hablas con una persona sientes que te lo puedes permitir porque forma parte del contexto, ¿no? Del espectáculo. Y ahí es verdad que a veces hasta 3 horas nos hemos quedado como una especie con síndrome de Estocolmo, como si estuviéramos ahí en un sótano y se pasara el tiempo y pudiéramos pasar ahí días. La verdad es que ahí me siento muy cómodo. Y como te digo, hay parte del repertorio que repites, pero en la Escalera Jacob en concreto suelo improvisar más que en otros sitios. Entonces, sí, aunque haya cosas que repita, sí que cada espectáculo, cada domingo puede que sea bastante distinto del anterior. Porque depende mucho de la gente que te encuentres. Empiezo a hablar con ellos y según lo que te vayan contando, pues también empiezas a hablar de unas cosas o de otras. A veces tú mismo te sorprendes de lo que acabas de los temas que acabas por tratar porque no era algo que estuviera premeditado, ¿no? Bueno, yo en ese domingo en concreto me marché cuando empezaste a hablar de David Lynch. Ahí fue en ese momento. Pues todavía quedaba toda una historia que contar. Sí, lo de David Lynch es una broma porque se crea un ambiente así tan extraño que un poco presuntuosamente digo que se parece al ambiente de una película de David Lynch. Hacías referencia a la improvisación, la has citado un par de veces. ¿Cuánto tiene de improvisación una de tus actuaciones de verdad? Puesto que, como suele decir quien se sube a un escenario, la mejor improvisación es la que está ensayada. Sí, a veces sucede. Hombre, yo quiero siempre
fingir espontaneidad, ¿no? A veces lo tienes que fingir porque realmente sí que tienes esas cosas por escrito. Pero me parece que lo guay es que no quede tan acartonado, sino que parezca que se te está ocurriendo sobre la marcha. A veces hay cosas que lo tengo muy escritas y las repito palabra por palabra, y si tienes suerte esa noche suena fresco, ¿no? Suena como si las estuvieras diciendo por primera vez. Pero aparte de eso, como te digo, hay cosas que sinceramente se te ocurren en el momento, no porque tú seas especialmente brillante, sino porque alguien te ha comentado algo del público y a ti se te ocurre contestar eso un poco sobre la marcha. Y de repente se genera ahí un tema que no estaba previsto para nada. Y a veces no se te ocurre qué contestar cuando alguien te dice algo, pero otras veces sí se te ocurre algo que decir y ves que queda bien. Y esa sensación de frescura sí que yo creo que la gente lo valora bastante. Yo intento que quede tanto si es sobre la marcha genuinamente como si es un poco fingido. Sí que me parece como que el tono espontáneo es o sea, que no quede algo como demasiado calculado. Algo bastante similar a lo que sucede en el jazz y algo de lo que hacían gala los intérpretes que has traído hoy a Espíritu de Rock and Roll. En la historia del stand-up comedy, o sea, aquí se ha dado por llamar el monólogo cómico, pero en la historia del stand-up comedy, desde los años 50, Lenny Bruce, digamos que fue como una especie de pionero, ¿no?, en los Estados Unidos, que empezó a hacer este estilo de comedia, no tan de vodevil y no tanto de sketches o de imitaciones, sino más hablando desde un punto de vista personal sobre las cosas. Desde el principio, las comparaciones con los músicos del jazz eran continuas. A Lenny Bruce lo comparaban con Charlie Parker, por esa manera de empezar a hablar y parecer que estabas como improvisándolo todo continuamente. Y desde entonces hay como, incluso el ambiente en el que se movía Lenny Bruce era muy el ambiente de los clubs de jazz de esa época. No solo que podía actuar en alguno de esos clubs, sino que a nivel personal formaba parte de sus gustos, ¿no? Y desde el principio la música jazz está muy relacionada con esta manera de hacer comedia. Vamos a escuchar a John Coltrane.
Escuchábamos a John Coltrane y su Blue Train, la primera de las canciones que ha escogido Ignatius Farray, nuestro invitado de hoy, para poner banda sonora a esta charla. Vamos a pasar a los rasgos identitarios y a las máximas. Okay. La comedia salvó mi vida. La comedia salvó mi vida. Yo tengo un montón de frases de esas ridículas. La comedia salvó mi vida. Sí, me hace ilusión pensar eso. Porque, como te decía antes, fue una época de mi vida que yo estaba, la verdad, bastante perdido. Yo había terminado la carrera al final, pero no me salía trabajo especialmente relacionado. Algunos amigos sí, se colocaron en la televisión y eso. Pero yo estaba trabajando en un Pizza Hut en Madrid. Y un compañero mío del Pizza Hut tenía el plan de irse a Londres, un poco ahí a la aventura. Él tenía una novia que era de Manchester y el plan era que ellos dos se iban a reunir ahí. Y me liaron un poco y me fui con ellos para allá. Y al final estuve casi 2 años. Y fue eso, bueno, encontrarte un poco sin un objetivo determinado, pero de repente salir el tema este de la comedia y sentir mucha ilusión por hacer eso de repente y empezar como realmente... Cambió mi vida hasta el punto que me dio algo, pues, básicamente de algo de lo que vivir, digamos, ¿no? Empecé poco a poco, al principio es más complicado. Cuando sales en Paramount esto te ayuda bastante, pues ya te empiezan a llamar de más sitios, te empiezan a pagar mejor y poco a poco al final ha ido pasando el tiempo y es a lo que me he dedicado, ¿no? Ahora me parece inimaginable, ¿no? O no me imagino haciendo otra cosa. Y planteado el objetivo, repasando tu trayectoria, se ve que alimentas, yo creo que son 3, tú lógicamente podrás añadir los que veas convenientes, corrígeme si me equivoco. 3 puntos fuertes. 1, intimidar. 2, el juego del sexo el papel de la mujer. Y 3, la tentación de la locura. La tentación de la locura. Pues mira, joder, no está mal. Hombre, lo de intimidar, yo sinceramente no procuro. Es verdad que hay situaciones incómodas, pero de verdad que no procuro, y no creo que sea desagradable. Ha habido veces que la cosa se ha liado. Alguna vez. A mí me han esperado a pegarme fuera de alguna actuación. O... Sí, cosas ya como un poquito ya ridículas. Pero sinceramente yo no procuro molestar, de verdad. Yo si empiezo a hablar a alguien no es porque procure intimidarle, sino porque busco su complicidad, ¿sabes? Su confianza. Y solo lo intento con personas que tú ya ves que te dan cierto pie. A veces te equivocas y realmente no era tanto como tú suponías, pero lo normal es que pase lo contrario. Lo normal es que sea yo el que me corte mucho, por respeto, y sea la otra persona que después de la actuación a lo mejor hablas con esa persona y te das cuenta de que te podías haber pasado 3 pueblos más sin ningún problema, que por supuesto esa persona estaba viendo que todo era en clave de comedia y que no había mayor problema en hablar con cierto tono de tantas cosas, ¿no? Es más, las veces que un cómico se corta y que luego te das cuenta de que en realidad no había ningún problema en seguir hablando. En ocasiones se tuerce la cosa y sucede un poco situaciones de malentendidos, pero no, lo normal es lo otro. Que la gente, por supuesto, entiende que es comedia y te da esa oportunidad. Te da esa oportunidad de comportarte de esa cierta forma en la que uno el día a día no se puede comportar de esa manera, porque no sería civilizado. Pero en esa ocasión especial dentro del ámbito de la actuación, la gente te da la oportunidad de comportarme de esa manera, ¿no? Subida a un escenario tienes poder. Sí, claro, y claro, poder conlleva una responsabilidad. La gente sabe que tú tienes ese poder y si ve que lo malgastas, se nota. Pierdes credibilidad.
pierdes tu credibilidad y la gente se da cuenta de que te ha dado esa oportunidad, te ha dado ese poder para, bueno, tú montar ahí arriba un show, ¿no? De repente. Y la gente te da esa licencia. Pero si ven que tú ese poder le das un uso o abusas de ese poder, la gente se pone en tu contra porque es normal que, ¿sabes? Que no es necesario. Te da mucha complicidad, pero si ve que tú te estás columpiando mucho, ¿sabes? La gente se pone, deja de estar de tu lado, ¿no? Eso no es un impedimento para recurrir a la brutalidad del sexo y a las imágenes más obvias y naturales que se pueden acabar haciendo ridículas cuando son narradas. Sí, no sé. El sexo es un tema importante. Se puede hacer humor muy vulgar hablando de sexo, muy cliché, muy estándar, y también se puede hablar de sexo como de cualquier otro tema de una manera más sorprendente o no quiero decir inteligente, ¿no? Que esa palabra como que, bueno, parece demasiado presuntuosa, pero de una manera menos cliché o más alternativa, digamos, ¿no? Del sexo es un tema importante y se puede hacer buena comedia con eso o mala comedia también. O sea, no por hablar de sexo eres un tipo de cómico determinado, ¿no? Que en cierta manera muchas veces existe ese prejuicio de considerar el sexo como ya simplemente por hablar de sexo como que vas a lo fácil. Y no pienso, se puede caer en lo fácil, pero también se puede hacer cosas más alternativas y distintas hablando de sexo, ¿no? Es un tema importante como hay otros, ¿no? No sé. Pero sí es verdad que en su momento, bueno, el sexo para mí es importante desde el punto de vista de la comedia, como que yo no, me da vergüenza decirlo, pero yo no me acosté con una chica hasta que no empecé a actuar, ya con 29 años. O sea que la comedia y el sexo para mí están muy relacionadas. Ajá. Ha sido una puerta abierta. Sí, la verdad es que fue una manera de conocer el mundo. Hace poco, la semana pasada, teníamos aquí a los 3 integrantes de Sidoní y ellos confesaban algo similar. Confesaban que habían ganado seguridad gracias a montar una banda y subirse a un escenario, y que a día de hoy un magnetismo vinculado a su labor sobre el escenario era lo que les permitía acercarse a las mujeres. Yo siempre he sido una persona muy tímida y la comedia te da como una manera de expresarte. Entonces por ese lado sí que te llegas a sentir como que es una especie de desahogo, ¿no? O bueno, digamos una manera de expresar cosas que no había sido capaz de hacerlo de otra forma, ¿no? Relacionarse con mujeres desde un escenario y una vez bajado del escenario, pero ya reconociéndote la gente gracias a una imagen clara que es más resultado de la necesidad, llevar unos cristales gruesos en las gafas porque si no ves, o es algo que vista la necesidad haces más grande para diferenciar. No, hombre, yo tengo mucha falta de vista. Las gafas son algo totalmente... Yo tengo gafas desde los 2 años y medio. No me puse gafas antes porque todavía no me había crecido la nariz demasiado como para poder sujetármela. Yo sé que sí, lo de las gafas también es un tópico, ¿no?, entre los cómicos, pero realmente, ¿sabes?, yo no tengo otra opción. Para mí no es una opción actuar sin gafas. Tengo unas gafas, las gafas que tengo por si a estas les pasa algo, son unas gafas de sol. Y alguna ocasión que se me habían roto estas gafas, tuve que salir a hacer la actuación con las gafas de sol. Y quedaba todavía como más tipo jazz. O sea, yo estaba ilusionado con eso. Las gafas para mí, vamos, no hay una alternativa. Y respecto a la imagen que yo pueda tener... sí que yo cambio mucho de arriba del escenario a fuera del escenario. Fuera del escenario, la gente me lo dice, ¿no?, que realmente hay mucha gente que tiene una imagen de mí que cuando hablo después fuera del escenario, como que hay gente que se sorprende positivamente y hay gente que queda como defraudada, como diciendo, como que se esperaba a alguien como más loco o más de otra forma, ¿no? Pero no es por adoptar un personaje, es realmente porque arriba del escenario te transformas de alguna manera muy natural. O sea, no es un personaje premeditado lo que yo hago arriba del escenario, sino que realmente ahí ves que tienes mucha gente que está pendiente de que tú les puedas entretener y de repente te comportas de esa forma. Sobre el escenario afloran las debilidades también, imagino. Claro, al mismo tiempo en el escenario estás muy expuesto, eres muy vulnerable, ¿no?
Entonces, yo creo que lo bonito es no intentar parapetarte detrás de una trinchera y fabricar un personaje como para defenderte, ¿no? Sino que mostrarte vulnerable tal cual eres, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues tener esa actitud, no intentar camuflarte, ¿no? De ninguna forma, sino que se vea que al mismo tiempo que tú te transformas en el escenario, también se ve un poco lo vulnerable que tú eres de cierta manera, ¿no? Y no pretender ir contra eso, ¿no? Pienso que forma parte de lo natural, ¿no? Intentar, bueno, pues mostrarte tal cual eres, ¿sabes? Sin ningún tipo de como te decía antes, de máscara, ¿no? Si tú te muestras y buscas en el público una respuesta, quizá lo más interesante es que, sobre todo en esos aforos pequeños, ¿no? Como hablábamos, la escalera de Jacob, tal, también el público pueda mostrarse, los individuos que forman parte del público, que en el caso de mostrarse dejan de ser público para ser personas con nombre y apellidos. Hace muchas emisiones teníamos aquí a Jobbik Keukerian y él compartía contigo, estuvimos nombrándote, esa necesidad de subirse a un escenario y conectar visualmente, por lo menos con las primeras filas, ¿no? Hasta donde llegue la vista, saber a quién se va a enfrentar. Claro. Jobbik es boxeador, me imagino que por ahí viene la necesidad de conocer al rival. En tu caso, ¿agradeces tener información? ¿Y cuánta información puede ayudar a que la experiencia sea casi reveladora, la de quien te está viendo? Claro, yo siempre pido que iluminen la sala un poquitito más de lo normal, o el sitio, ¿no? O sea, me siento muy incómodo cuando la sala suele pasar a veces, sobre todo en teatros, que te iluminan mucho, te sientes un poco, ¿sabes?, deslumbrado. Y luego la gente la ves totalmente en la sombra. Solo tienes una respuesta por lo que escuchas, ¿no? Y realmente no ves a nadie. Yo me siento totalmente perdido ahí. Me siento muy incómodo. Yo me refugio un poco así, mirando a la gente y viendo las caras de la gente, y te vas apoyando un poco en las reacciones de ellos, ¿no? Cómo va así el show, digamos, fluyendo. ¿Te has encontrado, con alguna reacción que te haya enternecido? Sí, ahí encuentras gente muy candorosa muchas veces y eso te enternece un poco, porque ves que o gente como que se mete mucho en lo que tú estás contando y parece que lo está viviendo, ¿no? De cierta forma. O sea, y joder, gracias, al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Por un momento meterte dentro del mundo de otra persona, ¿no? Y hay gente que lo ve de una manera más cínica o más irónica, pero hay otra gente que se mete a fondo y lo ves como una experiencia muy, muy guay, ¿no? Acabas un poco bromeando sobre eso, ¿no? Al fin y al cabo, joder, mientras exista gente así, no terminará nunca la industria del espectáculo.
Escuchábamos ahora St. Thomas de Sonny Rollins, segunda canción escogida por nuestro invitado Ignatius. Vamos a hablar sobre los dos niveles de industria de comedia. El circuito de locales, cervecerías, pequeños teatros en los que se puede actuar en directo, y el gran catalizador televisivo que es Paramount Comedy. Empezando por el segundo, ¿cuánto crees que ha ayudado y cuánto ha perjudicado Paramount Comedy en el sentido de transmitir la comedia como pequeños paquetitos? Sí. Yo creo que incluso Paramount Comedy, es verdad que existe esa especie de cliché. Al principio Paramount Comedy era una cosa muy, muy guay en el sentido de que todo el mundo lo veía como una manera nueva de ver cómicos, y había un espíritu por ese lado. La verdad es que es especial. Fue la época que surgió La Hora Chelante. Entonces mucha gente se identificó con Paramount Comedy como algo alternativo realmente. Luego hubo una época más complicada en la que se convirtió ya como una especie de fórmula. Cayeron un poco y ese espíritu un poco se perdió. Y ahora hay de nuevo por lo menos la energía un poco de volver a retomar aquello, hacer más producción propia, porque Paramount por un lado había dejado de hacer producción propia, bueno, pues hacer sus programas, ¿no? Como en su momento fue La Hora Chelante y tal. Y entonces ahora existe ese espíritu de recuperar aquello, ¿no? Que se dieron cuenta que un poco lo habían tirado por la borda. Pero digamos que Paramount Comedy por lo menos era más genuino, porque al menos los cómicos que salían se escribían su propio repertorio. Eso desde el principio era lo normal siempre en el canal. En cambio el Club de la Comedia era un poquito más bastardo en ese lado, porque ni siquiera eran cómicos, sino que eran actores contratados que interpretaban un guión que les habían escrito, ¿sabes? Quedaba todavía aún más falso. Y entonces yo creo que dentro de lo que cabe Paramount Comedy siempre ha intentado que la cosa salga lo más genuinamente posible, ¿no? A veces con mayor éxito, otras veces con menor, pero siempre con esa línea. El Club de la Comedia ahora se está abriendo, ¿no? Más últimamente a que haya cómicos, ¿no? También en el programa, no como al principio que eran solo actores. Y por un lado sí que se puede decir, yo creo que incluso más que Paramount Comedy, porque el Club de la Comedia se podía ver en abierto, entonces había más gente que veía el Club de la Comedia que Paramount Comedy. Y mucha gente empezó a introducirse en el tema de los monólogos gracias a Paramount Comedy. Entonces por ese lado sí que fue algo bueno, pero por otro lado sí que fue algo negativo, porque realmente el tipo de comedia, de stand-up comedy, lo que así se empieza a llamar como monólogos cómicos en ese momento, era algo que siempre caían en la misma fórmula, ¿no? En una especie de humor observacional, de no se han dado cuenta de que cosas que al principio pueden resultarte más novedosas, pero luego te acaban cansando porque se acaba convirtiendo en una fórmula repetitiva. Y realmente parecía que no había otra manera de hacer comedia. Y realmente el árbol del stand-up comedy es algo muy amplio, ¿sabes? Simplemente ese tipo de humor más observacional es como una ramita, pero se puede hacer comedia de muchas maneras en este estilo, digamos. Y entonces surgió una cosa extraña, porque en cualquier otro país este tipo de hacer comedia comienza por ser algo muy alternativo, underground incluso, algo muy contracultural. En los 70 en Estados Unidos surgen cómicos muy alternativos que son una opción distinta a lo que había. En los 80 en Londres se empieza a hablar de una escena de la comedia alternativa como oposición a lo que se solía ser más estándar, ¿no? Más cliché. Y aquí en España empieza al revés, empieza a ser algo, un producto muy comercial, como el Club de la Comedia, destinado a un consumo, bueno, familiar incluso, ¿no? Y poco a poco empieza a haber comedia más alternativa. Y la gente empieza a valorar que existan otros cómicos que lo hacen de una manera distinta, más a su forma, más a su manera, pero bueno, que se distinguen un poco por eso. Entonces el camino ha sido un poco al revés de lo que ha sucedido en otros lugares. Hace tiempo te oí reivindicar a uno de esos cómicos, Sam Kinison, alguien muy vinculado al mundo del rock and roll. Sí. Tanto que llegó a grabar incluso canciones y un videoclip con Steven Tyler, Tommy Lee, etc. Sí, es verdad. Es como de los cómicos más rockeros. Siempre ha habido una conexión muy clara. Al principio quizás más con el jazz, pero siempre ha habido una conexión entre este tipo de hacer comedia y, por ejemplo, hay una especie de... Bueno, ahora mismo es como el gurú de la comedia alternativa. Se llama Stewart Lee. Es el inglés, ¿no? Él empieza, como te decía, en los años 80 a actuar en Londres, pero siempre su manera de hacer comedia era muy relacionada con la música
punky, ¿no? De aquella época. Entonces, algo muy, muy vinculado una cosa a otra. Ahora empieza a haber quizás músicos... Con la explosión de los grupos indies, también empieza a haber cómicos indies. O incluso en Estados Unidos hay un fenómeno que en los años 90 empiezan a abrirse el circuito de grupos, de bandas indies, de los 90, empieza a abrirse a cómicos. Y hasta entonces ese vínculo no estaba muy claro, pero ahora sí que empieza a haber salas, y empieza a haber en España, por ejemplo, mi novia Irene, que es mi representante, es muy aficionada a la música indie, y empieza ella misma a intentar relacionarse con salas que hasta ahora solo programaban comedia, y a lo mejor les ofrece que yo pueda ir a actuar una noche, y de repente sí que les apetece. Y entonces es un circuito que hasta ahora no existía de cara a la comedia, pero que empieza a abrirse ahora en España. Entonces, el vínculo cada vez sí que está más claro. Y Sam Kinison en concreto era un tío que directamente, cuando Guns N' Roses, por ejemplo, se iban de gira, muchas veces se lo llevaban con ellos, y hacían las giras juntos, ¿no? Sam Kinison y Guns N' Roses. ¿Y él salía al escenario antes de Guns N' Roses? ¿Participaba o iba simplemente acompañándolos en...? Había cómicos que solían hacer de teloneros de grupos, no sé si exactamente Sam Kinison lo llegó a hacer con ellos, pero sí que se iban de marcha y llegaron a grabar temas juntos. Había una versión de Wild Thing, ¿no? Que cantaron entre los dos. O sea, la conexión siempre fue entre la música rock, al principio quizás más el jazz, últimamente también más la música indie en general, pero entre el rock y este estilo de ser comedia siempre ha habido un vínculo muy claro. La comedia es el nuevo rock and roll. Bueno, o sea, fue otra de las frases, la comedia es el nuevo rock and roll, que es una frase que no es mía, sino que se empezó a decir en los años 80 en Londres, que la comedia era el nuevo rock and roll, porque empezaron a surgir figuras que de repente se relacionaban con esa manera de actuar, o el público que les seguía era un público muy aficionado al rock and roll también, y que de repente había cómicos que les llamaban mucho la atención, o incluso cómicos que empezaron a llenar incluso ya sitios muy grandes, salas ya, digamos, de conciertos, no salas de 500 personas, sino incluso con más aforo. Por ejemplo, Steve Martin en Estados Unidos empezó a llenar estadios directamente, en los años 70, quizás antes, ¿no? Pero cómicos que siempre se han vinculado, quizás, hombre, yo pienso que ya es un poco exagerado para la comedia, que quizás para el rock sí se lo puede permitir, pero para la comedia no puedes actuar en aforos de más de 10.000 personas, ¿no? Porque es ridículo. Hombre, yo creo que un poco el límite está en salas más pequeñas. Para la comedia, digamos que sí que existe un límite más claro que para la música, ¿no? En ese sentido. El rock and roll hace muchos años que no da ningún fenómeno pop. Y sin embargo, antes hablábamos de La Hora Chanante, de la labor de Paramount Comedy en España como difusor de la comedia. La Hora Chanante y personajes de La Hora Chanante se han convertido en un fenómeno pop. Sí, totalmente. Ahí se ve también el vínculo. De repente, gente guay, gente moderna, no tenían un referente cómico al que decir, joder, este tipo de comedia me gusta, sino era comedia que ya quedaba un poquito ya... Por supuesto existía Faimino y Cansado, ¿no? Desde los 80, que siempre son alguien que siempre han estado ahí, ¿no? Y vamos, con todo el mérito, y son mis ídolos, ¿no? Por ejemplo, y gracias a ellos pues también algún día me propuse yo también poder hacer comedia. Pero en ese momento en concreto, en el que surge La Hora Chanante, un poco en el año 2000, a principios de esa época, ¿no? Había mucha gente que no tenía un referente en comedia con el que identificarse, y de repente sale el fenómeno de La Hora Chanante y hay muchísima gente moderna que dice, pues sí, este tipo de comedia sí que me llama la atención, y no algo que ya no me empezaba a gustar tanto, ¿no? Sino de repente se sintió como sí que tenía comedia que le podía gustar, ¿no? Claramente. Cuando eso se establece, lo que había nacido enfrentado al cliché corre el riesgo de convertirse en un cliché, como te ha sucedido a ti con El Grito Sordo. Sí, claro, es que al fin y al cabo el cliché se forma por repetición, ¿no? Hombre, yo yo ya ironizo sobre eso, ¿no? También, porque si no es ridículo. Sabes que empecé a hablar, lo del grito sordo, lo de abrir la boca, realmente es un tic que yo tengo de verdad, ¿eh? Desde los 14 años, en aquella época me empezaron varios tics en el instituto de mi pueblo. Uno de ellos era abrir la boca, así mucho, hasta en aquel momento incluso se me desencajaba la mandíbula, pero yo incluso, no sé si por ansiedad o por lo que sea, en un momento abría así la boca. Y fue algo que yo empecé a hacer en las actuaciones
a lo mejor de nervios. Mientras hacía mi repertorio, de repente abría así la boca y la gente se reía mucho en ese momento porque quedaba como muy, muy ridículo. Entonces ya descaradamente lo incorporé. Pero ya es a su vez ridículo que después de 10 años eso sea lo máximo cómicamente hablando que se me haya ocurrido. Entonces, bueno, ya me río de mí mismo yo también, ¿no?
Chimneys de Winston Marsalis. La última canción que escuchamos hoy de los discos de jazz que nos ha traído Ignatius Farray. Te damos las gracias por pasarte por Espíritu de Rock and Roll. No, muchas gracias. No pudimos escuchar una que, claro, lo había dejado para después, que para mí sentimentalmente es como muy importante. Es como la Blue Monk, que... Pero bueno, estas también. Yo con mi hijo, él tiene casi 5 años, y cuando venimos al piso, de repente él se ha aficionado mucho también a la música jazz. Y hay temas que él ya reconoce automáticamente, y es de Thelonious Monk, el pianista, y bueno, entre mi hijo y yo le llamamos Thelonious Sombrerito Monk. Él era famoso porque siempre llevaba como sombreros así como muy extravagantes. Y él, hay un tema que le encanta que precisamente es el de Blue Monk. Y al final, no sé, a mí es una música que a mí cada vez me gusta más, y también es una ilusión de que a mi hijo, cada vez que viene él al piso, pues siempre estamos jugando, haciendo el loco un poco, pero siempre ponemos este tipo de música de fondo también. La seguiremos escuchando aquí y si quieres lo guardamos para una próxima visita. Sí, claro, yo encantado, sí. Hemos traído algo para dar por finiquitada esta primera conversación con los micros abiertos para regalarte. Joder, qué amable. Una recopilación de grabaciones de Antoliano Toldos, compositor y productor de Discos Calandria, una de las joyas del jazz español. Qué cosa más especial, ¿eh? Salió editado por Enlace Funk y Bumpy Soul bajo el nombre de Ibérico Jazz. Te lo dejamos para que lo disfrutes y te ponemos el primer corte aquí que se llama Trompeta Loca. Muchas gracias, de verdad. Me parece, es precioso el disco además. No lo conocía y me parece, no sé, que una cosa muy especial, de verdad. Muy amable. Que lo disfrutes. Gracias. Encantado. Muchas gracias, Daniel, por invitarme a tu programa. Y ya nos veremos más veces. Bueno, como vecinos seguiremos influyéndonos musicalmente. A quienes nos escucháis, gracias por estar ahí. El jueves volvemos. Y hoy, particularmente, gracias a Francisco Acirón, mi padre, que ha estado a los controles. ¡Nos vamos!